Hola chicos y chicas, bueno, en este caso quise hacer un video sobre uno de los ejercicios de la guía que tienen sobre cambios de estado y se refiere al tema de los cambios del estado de la materia, ¿sí? Cuando analizamos un poquito el tema de los puntos de fusión y puntos de ebullición, que son valores críticos, digamos, de cada material o de cada elemento, y lo que va a suceder en estos casos es que cuando la sustancia o el elemento, en este caso el plomo, llegue a uno de estos puntos que son valores de temperatura, ¿sí? En nuestro caso, en Argentina van a estar en la escala Celsius, ¿sí? Cuando llegue a estos puntos críticos, la sustancia va a empezar a atravesar un cambio de estado y va a pasar de, por ejemplo, de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Y nos interesa a nosotros más que nada es saber entender estos cambios y les aparecen, bueno, algunas preguntitas sobre en qué estado de la materia va a estar a una temperatura determinada la sustancia o el elemento, que en este caso vamos a analizar el ejemplo del plomo, ¿sí? El plomo es un metal, ¿sí? Que va a utilizar en la industria antes se utilizaba mucho para fabricar elementos de la casa o algunos artefactos de decoración, ¿sí? Y lo que nos interesa, bueno, es este punto de fusión, que recuerden es el cambio de sólido a líquido, y se va a dar en este caso a 327 grados Celsius. Y por otro lado tenemos el punto de ebullición del plomo, que es 1725. Es decir, que si llega el plomo a una temperatura de 1725 grados Celsius, se va a convertir del estado líquido al estado gaseoso. Y bueno, nosotros lo que podemos hacer en primer lugar, les recomiendo, es un gráfico, una especie de línea, para que puedan comparar un poquito estas temperaturas y puedan ubicarse en qué estado va a estar entre estos valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me hice así rápido, sin escala, ¿sí? Esto es solamente una línea con algunas temperaturas importantes para saber dónde pararme y saber en qué estado estoy, para el caso del plomo. Entonces, por ejemplo, me marqué el 0 porque es una temperatura importante, aunque acá no aparezca, ¿sí? Pero es una de referencia. Y sabemos que todas las temperaturas menores al 0 o las que sean mayores al 0 pero estén antes de 327, voy a tener plomo pero en estado sólido. Si yo supero esta temperatura de 327 grados Celsius, voy a tener plomo pero en estado líquido. ¿Y hasta cuándo voy a tener plomo en estado líquido? Y hasta llegar a una temperatura cercana a 1725. Si ya llego a esta temperatura de 1725 grados Celsius, o la supero, ya voy a tener plomo pero en estado gaseoso, ¿sí? Entonces las preguntitas de la guía, que son las que yo armé acá, similares, apuntan a entender en qué estado de la materia voy a encontrar el plomo a una temperatura determinada. Entonces, por ejemplo, ¿en qué estado de la materia vas a encontrar el plomo a una temperatura de 550 grados Celsius? Y bueno, ahí nos sirve este gráfico para eso, para pararnos, tener una referencia, ¿sí? Y poder ubicar esa temperatura en este pequeño gráfico. Entonces, primero miro, 550, ¿es mayor a 0? Sí, es mayor, entonces va a estar de este lado. ¿Es mayor a 327? Sí, es mayor, entonces voy a estar dentro del estado líquido. ¿Y es mayor a 1725? No, es menor. Entonces voy a estar 550, que estaría por acá más o menos. Voy a estar en plomo, pero en estado líquido, ¿sí? Porque todavía no llegó al punto de ebullición. Pasó del estado sólido al líquido, pero todavía no pasó su punto de ebullición. Entonces la respuesta es, en este caso, que el plomo se encontrará en estado líquido. Y una más, igual a esta, pero lo único que cambia es el valor de la temperatura. Dice en qué estado de la materia se encontrará el plomo a 25 grados Celsius. Lo mismo. Miramos nuestro dibujito, nos preguntamos, ¿25 grados Celsius es mayor a 0? Sí, es mayor. Entonces voy a estar de este lado. Ya sé que está en estado sólido. ¿Y es mayor a 327 grados Celsius? No, es menor, 25. Entonces el plomo a una temperatura de 25 grados Celsius lo voy a tener en estado sólido porque va a estar acá. Todavía ni siquiera está cerca de su punto de fusión, ¿sí? Entonces los ejercicios de ese punto van a ser todos similares. Entonces les recomiendo hacer este gráfico
Ustedes van a tener el agua, el alcohol y alguno más. Y les recomiendo mucho hacer este esquema para poder ubicarse y poner en algún lado, entre esos valores, en qué estado de la materia va a estar. Y una vez hecho eso, lo único que tienen que fijarse es, bueno, la temperatura que les dan de referencia, dónde va a estar. ¿Va a ser mayor a su punto de fusión? ¿Va a ser mayor a su punto de ebullición? ¿O va a ser menor? Bueno, y ahí lo ubican y ya pueden contestar. Bueno, espero que les haya servido y si necesitan otro video similar, podemos hacer otro. Saludos.